Se inicia la sesión de la Comisión de Economía. Muy buenos días. Vamos a iniciar el estudio y proceso de votación de las indicaciones al proyecto de ley en segundo trámite constitucional que moderniza la ley número 19.886 y otras leyes para mejorar la calidad del gasto público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir principios de economía circular en las compras del Estado con urgencia calificada de simple, boletín número 14.137-05. Sí, vamos a saludar primero a los invitados. Se excusó la señora subsecretaria Claudia Sangüesa, pero estarían presentes y nos van en el acompañamiento de este proyecto el coordinador de servicios, señor Ricardo Mayer, la coordinadora legislativa, señora Consuelo Fernández, y la asesora, señora Gabriela Rodríguez, a través del telemático, la directora subrogante de Chile Compras, señora Dora Ruiz, para que autoricen su ingreso, y el señor fiscal don Ricardo Miranda, y del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el asesor señor Juan Ignacio Bugueño. Cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la comisión de un nuevo proyecto de ley iniciado en moción de los honorables senadores señora Núñez y señor Keitel. Inician un proyecto de ley presentado de manera virtual que modifica el decreto con fuerza de ley número 3 de 2021, que modifica el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, con el objeto de uniformar la clasificación y etiquetado de productos químicos peligrosos para la salud y la integridad física de la persona. Pasó a la Comisión de Economía por acuerdo de la Sala con fecha 19 de octubre. La excusa que hizo presente usted, presidente, de la subsecretaria de asistir a la sesión de hoy, la subsecretaria de Hacienda, la señora Claudia Sangüesa. Y también hay 3 oficios. El primero del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Nicolás Grau, con el cual remite el tercer informe trimestral en cumplimiento de lo dispuesto de la glosa 05, partida 07, capítulo 24, programa 01 de la Subsecretaría de Turismo de la Ley de Presupuesto para el Sector Público correspondiente al año 22. De la ministra del Interior y Seguridad Pública, señora Carolina Toá, mediante el cual remite una respuesta sobre las medidas adoptadas por la Subsecretaría de Prevención del Delito para enfrentar la informalidad de la actividad económica. Esto en respuesta a un oficio enviado por la Comisión de Economía. Y finalmente de la Subsecretaria de Hacienda, en respuesta también a otro oficio de esta comisión, en el marco del proyecto de ley en tabla respecto a diversos aspectos relacionados con los convenios marcos. Todos los documentos están disponibles, señores parlamentarios, en comisiones sin papel y también desde la cuenta con un hipervínculo. Eso es todo, señor presidente. Gracias, señor secretario. Sobre la cuenta, se ofrece la palabra. Gracias, senadora Rosta. Pero igual la subsecretaria de Hacienda no debe respuestas, ¿verdad? Sí. A ver, enviamos otro oficio la semana pasada. Sí, el oficio enviado la semana pasada tenía que ver con respecto a la situación de los medios de pago. Pero bueno, la comisión... Pero además falta una respuesta. Sí. Cuando yo hice una pregunta y ella salió arrancando, esa todavía no la responde. Voy a revisar. ¿El de hoy? No solo, es que no era solo eso. O sea, tampoco ustedes han podido hacer el análisis, pero... No. Bueno, Le vamos a pedir a la Secretaría de la Comisión que haga una revisión de los oficios solicitados por acuerdo de la Comisión y posteriormente nos va comunicando a cada miembro de la Comisión. Bien, le vamos a ofrecer la palabra al Ministerio de Hacienda con el objetivo de que podamos definir. Tengo entendido que hay un
hay un acuerdo para ver cómo vamos a comenzar el inicio de la votación de este proyecto. Le ofrezco la palabra a quien va a dirigirlo. Muy bien, a la asesora. Muchas señora gracias, Consuelo. señor presidente. Por su intermedio, contarle a la comisión que nosotros hemos trabajado, como con toda la subsecretaria, en una mesa técnica con asesores de todos los y las senadoras de esta comisión. Hemos logrado indicaciones de consenso en casi todas las materias. Y para efectos de facilitar la votación, nosotros enviamos tanto a sus asesores como a la secretaría una propuesta de votación por temas. En esta propuesta la idea es agrupar varios artículos y entre ellos varias indicaciones tanto del Ejecutivo como de los parlamentarios en torno a temas para verlos, quizás discutir esos artículos de manera integral y luego votar ya sea en grupo o pidiendo votaciones separadas en las materias que ustedes estimen necesarias. Hay algunas materias que nosotros identificamos en la mesa técnica que efectivamente existe desacuerdo entre entre el Ejecutivo y los asesores, y esas materias las hemos destacado para destinar a ella una discusión más detallada. Esa es la propuesta en términos generales. Esta propuesta supone ver los artículos no necesariamente en el orden del proyecto de ley. Por ejemplo, el primer tema que tenemos es ámbito de aplicación de la ley de compras, que comprende solo el artículo primero, pero un segundo tema sería la preparación de la contratación, que incluye, por ejemplo, el artículo segundo bis, el artículo sexto, el artículo 12º y el artículo 35 bis. Entonces, en ese caso podríamos ir discutiendo esos artículos y no seguir el orden del comparado. Esa es nuestra propuesta desde el Ejecutivo, pero quedamos ya no a lo que las senadoras estén más presentes. Ok, entonces ahora le ofrezco la palabra al señor secretario de la comisión para que, de acuerdo a la propuesta hecha por los asesores de la Comisión de Hacienda, nos indique cómo iniciamos el estudio y votación de este proyecto. Gracias, señor presidente. Como es sabido por esta comisión, la sala abrió un plazo para presentar, diversos plazos para presentar indicaciones. En el último, Su Excelencia el Presidente de la República hizo una indicación en la cual retiró varias indicaciones presentadas en oportunidades anteriores y formuló nuevas indicaciones. Por lo mismo, el comparado que tiene, se rehizo el boletín de indicaciones y se confeccionó un nuevo comparado, que es el que tienen a disposición los señores parlamentarios y también todos los señores asesores, que explico, es un comparado particular que es de 4 columnas, donde, como siempre, en la columna de la izquierda está la legislación vigente, particularmente la ley 19.886, de base sobre contratos administrativos y suministro y prestación de servicios. En segundo lugar está el texto de ley aprobado por la Cámara de Diputados y también aprobado en general por el Senado. Y en las dos columnas siguientes están en paralelo las indicaciones de Su Excelencia el Presidente de la República, en la tercera columna, y finalmente las indicaciones de los honorables señores senadores. Ocurre que, como vamos a ir viendo en el análisis en particular de cada una de las indicaciones, muchas de las últimas indicaciones presentadas por Su Excelencia el Presidente de la República contienen los elementos más importantes de indicaciones que fueron presentadas anteriormente por parlamentarios. Sin perjuicio de que, como será presente en el momento correspondiente, muchas de esas indicaciones presentadas por parlamentarios tienen problemas de admisibilidad por recaer en materias que son de la exclusiva confianza de Su Excelencia el Presidente de la República, según lo dispone el artículo 65, inciso tercero, por tratar materias relacionadas con administración presupuestaria y financiera del Estado. Entonces, dicho lo anterior, y siguiendo la propuesta del Ejecutivo, correspondería hacer un análisis de las indicaciones recaídas en el número 1 del artículo primero del proyecto, que reemplaza el artículo primero de la ley 19.886. El artículo primero dice relación con el ámbito de aplicación de la ley, y tendríamos que dar lectura. Ok.
Senadora Proboste. No, presidente, mire, estaba revisando mis apuntes y la respuesta que ha enviado la subsecretaria, la verdad, no se ajusta a los términos de lo que fueron las preguntas en esa oportunidad. Lo que le pregunté, lo tengo destacado, tenía que ver con los convenios marcos deben privilegiar la flexibilidad para que los proveedores puedan competir por precios de los convenios más altos, y la petición era, dado que los gremios habían denunciado que Chile Compra en las bases de los convenios marcos elevaba las barreras de entrada, especialmente exigencias de las marcas. Nada de eso viene en la respuesta de la subsecretaria. Las contrataciones excepcionales de transparencia, nada de eso viene. Le hicimos una consulta particularmente respecto del Tribunal de Contratación Pública, nada de eso viene en la respuesta. Entonces, claramente esta no es el oficio de respuesta a las preguntas cuando la formulé y que ella no contestó. Y lo que le pediría respecto de la tramitación de este proyecto, no tengo dificultad en que agrupemos por temas, pero que hagamos la discusión uno a uno de las indicaciones. Eso. Bien, en función de lo que ha planteado la senadora Proboste, yo le pediría a la Secretaría de la Comisión que, de acuerdo a los apuntes que tiene la senadora Proboste y en relación a la respuesta que nos ha enviado la Subsecretaría de Hacienda, se volviera a rehacer un oficio poniendo énfasis en los apuntes que ha planteado la senadora Proboste. ¿Se solicita el acuerdo de la Comisión? El comparado que vamos a comenzar a trabajar es el del 7 de octubre. Así es, presidente, el del 7 de octubre, que es la última fecha. Que está en nuestras respectivas tablets para entonces comenzar el estudio. Tiene la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. El artículo primero se refiere al ámbito de aplicación de la ley. Su Excelencia el Presidente de la República presentó una indicación para reemplazar el número 1 del artículo primero del proyecto por el siguiente. Reemplázese el artículo primero por el siguiente. Los contratos que celebren los organismos del Estado a título oneroso para el suministro de bienes muebles y de los servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones se ajustarán a las normas y principios del presente cuerpo legal y de su reglamentación suplementaria, de su reglamentación. Supletoriamente se les aplicará las normas de derecho público y en derecho de aquellas las normas del derecho, y en defecto de aquellas las normas del derecho privado. La presente ley se aplicará a los organismos de la Administración del Estado señalados en el inciso segundo del artículo primero del decreto con fuerza de ley número 19.653 de 2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.575, orgánica constitucional de la Base General de la Administración del Estado. Se aplicará de la misma forma a las corporaciones, fundaciones y asociaciones de participación municipal o regional, a las empresas públicas creadas por ley, a la Contraloría General de la República y al Banco Central se les aplicará la presente ley en los términos señalados en los incisos siguientes. Igualmente se aplicará la presente ley a las fundaciones en las que participe la Presidencia de la República y a las corporaciones, fundaciones y asociaciones no señaladas anteriormente en las que participe de su administración o dirección un organismo de la Administración del Estado y que reciban transferencia de fondos públicos que en su conjunto asciendan a una cantidad igual o superior a 1.500 unidades tributarias mensuales en un año calendario. En enero de cada año, mediante un decreto exento, el Ministerio de Hacienda identificará estas entidades. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones en las que participe de su administración o dirección un organismo de la Administración del Estado y que reciban transferencias de fondos públicos que en su conjunto sean inferiores a 1.500 unidades tributarias mensuales, podrán suscribir convenios con la Dirección de Compra y Contratación Pública para adherir voluntariamente a las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio que se les aplicará siempre el capítulo 7 sobre propiedad administrativa y transparencia en la contratación pública.
La presente ley se aplicará asimismo al Consejo Nacional de Televisión, al Congreso Nacional, al Ministerio Público, la Contraloría General de la República, al Poder Judicial, a los tribunales ambientales, al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, al Tribunal Calificador de Elecciones, a los tribunales electorales regionales, al Servicio Electoral y al Tribunal Constitucional. En estos casos, las referencias hechas por esta ley al reglamento o a las instrucciones obligatorias emitidas por la Dirección de Compra y Contratación Pública se entenderán realizadas a la normativa interna que cada organismo dicte para estos efectos. A los organismos del Estado no incluidos en los incisos anteriores, al Banco Central, a las empresas públicas creadas por ley y a las sociedades en que el Estado tenga participación accionaria de más del 50%, se les aplicará exclusivamente el capítulo 7º de la presente ley sobre probidad administrativa y transparencia en la contratación pública. Sin embargo, los organismos singularizados en el presente inciso podrán suscribir convenios con la Dirección de Compra y Contratación Pública para acogerse a las demás disposiciones de esta ley y su reglamento, en todo aquello que no fuere contrario a lo dispuesto en sus propias leyes orgánicas. Adicionalmente, a las personas jurídicas receptoras de fondos públicos, según lo establecido en la Ley 19.862, respecto de tales fondos, se les aplicarán las disposiciones de esta ley en los casos definidos en el reglamento. Esa es la indicación número 1 de Su Excelencia el Presidente de la República. Respecto también de este número, hay una indicación, la número 2, de los honorables senadoras señora Carvajal y senadores señores Elizalde y Pizarro. En la Secretaría se ve la obligación de hacer presente que es una indicación inadmisible, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 65, inciso 3 de la Constitución, por recaer en materias de iniciativa exclusiva de Su Excelencia el Presidente de la República, toda vez que incide en materia financiera y presupuestaria del Estado. Senadora Proboste. Pudiendo estar de acuerdo con lo que señala la Secretaría, de alguna forma la indicación número 2 de la senadora Carvajal y del ex senador Jorge Pizarro están recogidas en la indicación, por lo tanto uno podría también, claro, uno también podría considerar en que está subsumida, más bien aprobada y subsumida. Otra forma de ver la vida. ¿Está rechazada? No. Sí, está bien. Ojalá se pudiera eso, subsumir las ideas, pero la indicación en sí tiene ese carácter de inadmisible. Pero lo hemos hecho en otros proyectos. Sí, se puede. Que jamás, como se percibe. Es que, bien, vamos a dejar la palabra viendo asesores del Ministerio. Gracias, señor presidente. Solo aclarar de que, claro, efectivamente, como señaló la senadora, esto fue uno de los indicaciones que presentamos en las últimas indicaciones que presentó el Ejecutivo, que fueron trabajadas con los asesores y que varios de los elementos que contienen son de consenso y fueron trabajados con los respectivos asesores. O sea, sí. Sí, gracias. No, lo que pasa es que, por una cosa de forma para andar más rápido, en el fondo hay un documento de indicaciones que fueron acordadas por todos. Eso significa en la práctica de que se rechazan las indicaciones del lado, aunque sean nuestras, porque se hizo un trabajo. Se reconoce obviamente. No, pues si reconocemos todo, si podemos hacer... Pero en el fondo seamos prácticos. Porque en la práctica o se aprueba una o se aprueba otra, eso dice el reglamento. Entonces, en el fondo lo podemos dejar para la historia de la ley que aquí se hizo un trabajo con los asesores y se tomaron en cuenta muchos los argumentos de todas las indicaciones que pusimos. De alguna forma, y eso es más rápido para andar y salvamos el honor de Pizarro. Gran amigo mío. Bien. ¿En votación o por la unanimidad el artículo 1? Sí. Senadora Proboste. Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. Señor secretario. Respecto de la indicación número 2, presidente,
habría que declararla inadmisible, dejando constancia en el informe que sus ideas están incorporadas en la indicación recientemente aprobada. Ok. Después corresponde ir al número 2 del artículo primero, donde está la indicación número 3, que introduce un artículo 2 bis. Página 6 del comparado. Tráeme, sí. ¿Vamos bien? Ok. Lo que pasa es que los lentes son muy chicos. Venía media culera, yo no sé por qué. Ahí está. Gracias. Si no tuviera a mi asesor aquí, Roberto, estoy frito. Ya. No es que sean chantos los riqueños, no quise decir eso. Respecto del número 2, recae la indicación número 3 de Su Excelencia el Presidente de la República, para reemplazarlo por el siguiente. Agrégase el siguiente artículo 2 bis nuevo. La contratación pública persigue satisfacer oportunamente las necesidades de las instituciones públicas y de la ciudadanía y se rige por los principios de libre acceso a las licitaciones, de competencia, de publicidad y transparencia de los procedimientos, de igualdad de trato y no discriminación, de probidad y de valor por dinero, el que consiste en la eficiencia, eficacia y economía en el uso de los recursos públicos y en la gestión de las contrataciones, y la mejor relación costo-beneficio en las adquisiciones. Asimismo, se promoverá la incorporación de materia transversal de criterios de sustentabilidad para contribuir al desarrollo económico, social y ambiental. Los organismos públicos afectos a la aplicación de la presente ley podrán establecer en sus contrataciones criterios para favorecer el acceso a la contratación pública de las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social, de aquellas que promuevan la igualdad de género y de propiedad y o lideradas por mujeres y de grupos subrepresentados en la economía nacional. ¿Se ofrece la palabra? Explique. Gracias. Gracias, señor presidente. Bueno, acá hay dos elementos que hay que tener en consideración. Primero, que se está reemplazando este artículo primero bis que desaparecería, que era el que permitía que los organismos autónomos tuvieran sistemas paralelos de contratación. O sea, pudieran operar con sus propios mercados públicos, por decirlo así. Y eso obviamente entendimos de que no solo podía generar gastos adicionales, sino que podía ser muy complicado, sobre todo para empresas pequeñas, tener que capacitarse en cada uno de los sistemas. Entonces, se elimina este concepto y ahora todos deberían trabajar a través de un solo sistema, lo cual facilitaría, ¿cierto?, a los operadores. Para eso está pensado. Y luego, ¿cierto? Y luego, ¿cierto?, se introduce este segundo bis, que inicialmente fue una indicación presentada por los y las senadoras, en el cual establece cuáles son los criterios o cuáles son los principios que inspiran y que persigue la contratación pública, pero se le hizo un pequeño cambio en el inciso segundo porque el Observatorio de Gasto Fiscal daba a entender que estos elementos que estaban considerados en el inciso segundo podían ser de difícil fiscalización y excesiva discrecionalidad. Entonces, se cambia un poco la redacción para dar a entender de que en el fondo son elementos no secundarios, pero sí adicionales que pueden tener en consideración los servicios públicos para efecto de sus compras. Y además se agrega las empresas que promuevan la igualdad de género y o propiedad y o lideradas por mujeres. Presidente. La palabra se nos da. Gracias.
yo no tengo nada contra ese tipo de empresas, igual voy a aprobar esto, pero quiero decir lo siguiente, no sé si será constitucional o no, porque el hecho de que los organismos públicos puedan hacer un reglamento, en el fondo diciendo, por ejemplo, que le compran a una empresa porque es de una mujer, yo no sé si eso sea constitucional, si es porque ser mujer, o porque es cojo, o porque aquí o allá, o sea, basta, a mí esta cuestión bastaba con que dijera pyme, ¿no? Sí, en el fondo, yo no sé si constitucionalmente se preguntarle al secretario, en el fondo, aquí hay una discriminación positiva, porque yo puedo ser un hombre que tengo, no sé, 8 hijos y la señora tiene 1, y le van a comprar a ella porque es mujer, y yo no sé, lo digo porque puede ser que alguien reclame, no voy a hacer problema en esto, pero... No, pero podría haber un juicio perfectamente. Pero no sé si sea permitido constitucionalmente una discriminación que pueda hacer una empresa pública de esa forma. Nada más, esa es mi duda. ¿Ejecutivo? ¿Ejecutivo? Nosotras consideramos que son más bien elementos adicionales a la compra pública, más bien de política pública, que pueden verse favorecidos. No es que estén por sobre los otros criterios que son los que ya conocemos, ¿cierto?, del valor por dinero, la sustentabilidad, etcétera. Más bien serían como acciones afirmativas que hoy en día igual se hacen dentro del sistema, están reconocidos en el reglamento. Por ejemplo, por compras menores a 30 UTM existe la posibilidad de potenciar determinados elementos que son más de política social. Y por cierto que hemos entendido de que al ser acciones afirmativas estaría dentro de la constitucionalidad. Senadora Proboste. Presidente, mire, incluso en el oficio que se enviaba en el día de hoy por parte del gobierno, se repetía la retórica en que para el gobierno era muy importante revitalizar a las pequeñas empresas, a las microempresas. Y sin embargo, cuando uno ve el texto, y particularmente este inciso que de alguna forma es empujado por las indicaciones parlamentarias, entendiendo que el Parlamento tiene limitadas facultades y atribuciones dada la actual Constitución vigente, con la esperanza siempre en que el Ejecutivo, si efectivamente quiere hacer carne su retórica respecto de el compromiso de revitalizar a las pequeñas empresas, lo haga de una manera mucho más categórica en la ley. Sin embargo, en este inciso vuelve en esta ambigüedad. Dice, los organismos públicos afectos a la aplicación de la presente ley podrán establecer en sus contrataciones criterios para favorecer el acceso a la contratación pública de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía social. Entonces, yo quisiera preguntar por qué el gobierno no es más consistente con su retórica en que quiere favorecer a las micro y pequeñas empresas. Y si es más consistente, lo que aquí debiera ser es un deberán, no un podrán. Eso, presidente. Sí. Sumándome a las expresiones del senador Sandón y senadora Proboste, ¿quién define los criterios? A mí me preocupa la definición de criterios, porque si ese criterio va a estar determinado por cada empresa, por cada institución pública en particular, no sé qué grado si eso está acorde con la actual Constitución, y hay una consulta para el Ejecutivo y una consulta para el secretario de la Comisión para saber en definitiva si esto está acorde al principio de igualdad y de equidad que tiene que haber en la participación pública. Antes que responda el Ejecutivo, vamos a ver la consulta de la senadora Carmen Gloria y de ahí le damos la palabra al Ejecutivo. Sí, justamente a mí me preocupa en la práctica, porque normalmente uno en las áreas de compras públicas, municipios o departamentos digamos, vinculados al tema de elaboración de bases, si no hay una definición de qué entendemos por economía social o qué entendemos por una empresa que promueve la igualdad, etcétera, etcétera, no está muy claramente definido,
es súper relativo cómo uno maneje eso. O sea, perdone, yo siempre me voy al lado de que esto sea lo más transparente posible, porque justamente es lo que buscamos. Entonces, al no estar definidas estos conceptos, me preocupa que sean mal usados. Yo voy por el lado principalmente del mal uso, porque yo puedo colocar cualquier cosa, digamos, para poder, digamos, tener más puntaje, entre comillas. Ahora, esto que digo acá, que dice acá, podrán establecer en sus contrataciones criterios. Eso implica que habrá dentro de lo que uno denomina, ¿cierto?, la experiencia, etcétera, 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 va a haber un porcentaje que no lo hemos definido en que podrá ser digamos que la municipalidad o el departamento, la dirección que sea, decidir cuánto le va a dar al tema de social o al tema de igualdad de género y vuelvo a insistir, ¿cómo lo definimos? Porque, El criterio te abre claro, la puerta para el traje de la medida. claro, porque ese criterio no está definido en esta ley. Eso. ¿Cómo se podría...? Una pregunta. No, lo que pasa es que es difícil, pero entendiendo lo que dijo la senadora Proboste, que si existiera una política realmente para potenciar a las pymes, ¿cómo hacerlo para que en el fondo, esto obligue a comprar en iguales condiciones esos productos, pero que tampoco se transforme en una obligación de comprar malos productos? No sé si me explico, o sea, porque al final la institución es la que pierde. Pero insisto que si vamos a potenciar un tema social, el tema social no tiene género. No, más que un tema social es un tema de la pequeña y mediana empresa. El problema es que se fija criterios para empresas que sean lideradas por solo mujeres o empresas que tengan o que sea liderada por personas con capacidades diferentes. Entonces ahí yo no sé si estamos en la igualdad de la ley, porque en la fijación de criterios podemos ir estableciendo un traje a la medida. Entonces le vamos a ofrecer la palabra al Ejecutivo primero, después si tienen algo que decir Chile Compra, porque ellos podrían tener experiencia, y a la Secretaría de la Comisión. El Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. Solo para acotar, y entendiendo las aprehensiones de lo y la senadora, en particular yo distinguiría en dos temas. En particular respecto de empresas de menor tamaño y empresas que promueven la igualdad de género lideradas por mujeres. Respecto de estos grupos, el proyecto de ley especifica mucho más el tipo de medidas favorable a este tipo de empresas en el capítulo 9, que es el capítulo de empresas de menor tamaño, que entrega, por ejemplo, detalla un poco más a qué se refieren estos criterios, hace una remisión reglamentaria más específica para regular estos temas, etcétera. Entonces, una posibilidad sería que pudiéramos dejar también incluso suspendido este artículo para discutir eso y dejarlo para la votación al final. Y respecto de los demás criterios, solo precisar, yo creo que ahí también la experiencia de Chile Compra puede ser relevante, que hoy en día el reglamento ya contempla esta materia. De hecho, acá viéndolo, el reglamento señala que, por ejemplo, especifica que se entenderá por materias de alto impacto social, entre otras, aquellas relacionadas con el cumplimiento de normas que privilegian el medio ambiente, la contratación de personas en situación de discapacidad, vulnerabilidad social y otras materias, entre otras. Este es el artículo 23 del reglamento actual. Eso no para excusar la aprehensión, sino solo para decir que si pudiéramos quizás mejorar la redacción y hacer una remisión reglamentaria más específica, estos temas pudieran especificarse en el reglamento. Y señalar que en virtud de esta disposición reglamentaria hoy en día efectivamente hay criterios de evaluación que son, y también los podríamos especificar quizás en la redacción, son criterios de evaluación, no criterios de bonificación, por decirlo así. O sea, son parte de la evaluación integral que debe hacerse. Por ejemplo, Senabas contempla criterios de entrega puntos adicionales en el margen a personas o a proveedores en situación de discapacidad y otras. Entonces ahí quizás Chile Compra puede abundar en la operación actual, pero quizás mi sugerencia sería que pudiéramos suspender la votación y nosotros podemos pensar en una redacción más precisa, por ejemplo, que dé cuenta de estas aprehensiones. Senador Osandón, antes que Chile. Sí, no, una pregunta, a ver si el Ejecutivo por su intermedio puede aclararme dos conceptos, porque aquí dice de aquellas que promueven la igualdad de género. ¿Cómo se puede evaluar quién promueve la igualdad de género? Por ejemplo, yo conozco una empresa que es de una mujer y trabaja con 7 hombres.
y conozco una empresa de un hombre que trabaja con 7 mujeres. ¿Cuál de las dos es la que beneficia más a las mujeres? Para saber eso, porque si no... Chile Compra le ofrecemos y después el Ejecutivo. Tiene la palabra... Sí, gracias. Buenos días. Mi nombre es Dora Ruiz. Yo soy la directora subrogante de Chile Compra. Muchas gracias por la oportunidad. Tal como lo planteaba la representante del Ministerio de Hacienda, ya nosotros en el artículo 23 del reglamento nos hacemos cargo de lo que plantea el senador Asandón, solo con criterios de evaluación que pueden favorecer marginalmente a las empresas lideradas por mujeres. Senador, esto se ocupa mucho, sobre todo en criterios de desempate, donde hay igualdad de condiciones y la posibilidad de que exista un criterio de desempate, por ejemplo, favorable a una empresa que sea liderada por mujeres, es una buena práctica dentro del mundo de la compra pública. Chile Compra ya otorga a las empresas administradas o con propiedad de mujeres un sello que las identifica. Nosotros durante muchos años hemos venido promoviendo la participación de la mujer en diferentes actividades y creemos que tenemos hoy día una gran responsabilidad de promover aún más la participación de la mujer en los procesos de compras públicas, sobre todo aquellas mujeres que nosotros les hemos otorgado el sello de que administran o son propiedad de empresas de mujeres. Tiene la palabra senador Sondón. Me parece bastante lógica, pero porque ella plantea que esto puede ser que es un mecanismo para cuando hay empate, ¿no es cierto? Eso Por es ejemplo, podría ser. Me parece bien, pero eso lo tiene que decir el reglamento, no la ley, porque la ley aquí está dando una instrucción precisa. Y en el fondo a mí me gustaría saber cómo se evalúa o cómo se sabe que una empresa, ¿no es cierto?, promueva la igualdad de género. ¿Cómo? Ejecutivo. Sí. En la práctica, digo yo, porque si el reglamento dice que es un mecanismo, como dijo la señora, en empate o en para definir, me parece bastante buena la fórmula, me parece lógica, me parece bien. Gracias, señor presidente. Bueno, ahí aclarar que, claro, efectivamente, por eso habla de criterios para favorecer. En esos criterios se entendería que son criterios de ponderación y esos criterios de ponderación podrían ser una evaluación o bien un criterio de desempate, que ha sido generalmente los mecanismos que se han utilizado cuando hay que favorecer una determinada opción, ya sea porque lo ordena la ley de presupuesto, etcétera. También hay que considerar que estas definiciones pueden ir a nivel reglamentario y asimismo a través de las instrucciones de Chile Compra. De hecho, como mencionó la señora Dora de Chile Compra, ellos tienen hoy en día instructivos y circulares respecto de cómo favorecer a las empresas y qué es lo que se entiende que, por ejemplo, es una empresa que promueve la igualdad de género o es liderada por mujeres. Entonces, son dos cosas distintas. Claro, liderada sí, por son, mujeres efectivamente. Y aquí no dice liderada por mujeres. No. Dice y de propiedad y o liderada por mujeres. Ah, perfecto. Sí, Pero yo quiero hacer una la sola parte cosa final. antes de la palabra senadora Proboste, pero en definitiva, ¿esto va en la ley o esto va en el reglamento? Está en la ley, más se Ok, desarrolla en y el al estar reglamento. en la ley no es inconstitucional. No. Eso, dado la consulta, presidente, yo quiero hacer presente lo que dispone el número 4 del artículo 19, que es el que consagra las garantías constitucionales. El número 4 precisamente es referido a la igualdad. El inciso final dice que ni la ley ni autoridad podrán establecer diferencias arbitrarias. Esa es la limitación de la igualdad. La igualdad no es lineal, la igualdad puede tener ondulaciones y, bueno, a mí no me corresponde sancionar si es que una norma específica es inconstitucional, eso le corresponde al Tribunal Constitucional. Pero desde mi perspectiva, el hecho de que sean criterios como los planteados en este inciso, no veo que atenten contra el principio de igualdad.
Presidente, mire, yo quiero insistir, porque primero yo estoy de acuerdo que se establezcan criterios que permitan identificar y establecer una priorización. Sin embargo, me parece que aquí, de la manera en que está redactada, es absolutamente feble, porque el podrán establecer en sus contrataciones criterios para favorecer el acceso a la contratación pública de las micro, pequeñas y medianas empresas, la verdad, eso es igual a nada. El podrán, si el señor encargado de la compra pública en X servicio considera que no puede, no lo va a hacer. Y además porque uno no se va a cansar nunca de decirlo, ¿no? Pero las cosas no parten cuando uno llega a un cargo. Y en el caso del favorecer a las mujeres en compra pública, solo quiero decir que aquí hubo una campaña, primero que forma parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Chile ha suscrito. ¿Ah? Punto número 5, o sea, no estamos haciendo nada de creativos. Punto número 5, el Objetivo de Desarrollo Sostenible. Y en el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo una campaña que incluso fue premiada por la ONU, que eran más mujeres a las compras públicas. Y eso tuvo un efecto. Efectivamente, logró una mayor participación de las mujeres en las compras públicas. Pero eso no se hace con vocablos como el podrán. Eso requiere determinación, presidente. Y aquí lo que nosotros no vemos es una determinación por favorecer en el acceso a la contratación pública de las micro y pequeñas empresas. Eso no está. Entonces, yo quisiera preguntar cuál es la real disposición de pasar de la retórica a la acción y de entender en que uno viene acompañada de una historia. La participación de mujeres en las compras públicas, que a propósito ha disminuido ahora, tiene que ver con acciones afirmativas concretas, pero no con los podranes. Eso. Senadora Carmen Gloria. Es que primero quiero preguntarle a nuestro secretario, porque entendí muy bien lo que planteó en función de la redacción actual. Lo que plantea la senadora Proboste, el deberán, ya es algo muy distinto lo que implica, porque ahí podría, de acuerdo a la Constitución vigente, poder generarse una cierta discriminación. Podría ser interpretado así, esa es mi pregunta. O sea, si la palabra dijera podrán es una obligación, o sea, deberán, ya no es lo mismo que podrán. Si la palabra fuera deberán, podría interpretarse desde el punto de vista del Tribunal Constitucional u otro organismo como una discriminación. Con su venia, señor presidente, yo veo desde otra perspectiva el asunto. Por lo que plantea la senadora Proboste, es que, como ella usó el adjetivo que considera que es feble, porque al decir podrán, el jefe del organismo correspondiente decidirá cuál criterio utilizar, ya sea de evaluación o de desempate, etcétera. Al cambiar podrán por deberán, hace un impositivo obligatorio, claro, lo hace obligatorio, y desde esa perspectiva, ese cambio requiere patrocinio del Ejecutivo. Eso es lo primero, pero sí. Independiente de eso. Ahí no altera el principio de igualdad, no lo altera. Tengo una última pregunta dentro de la misma. Vuelvo a insistir. O sea, independiente de que esto yo creo que lo vamos a tener que dejar para no hoy día, no, yo creo que no, porque en estricto rigor, yo vuelvo a insistir, está muy amplio, yo creo que habría que mejorar la redacción. Eso podría ayudar a la interpretación de la norma. Yo creo que a veces es bueno demorar un minuto y no quedarse con algo que genera cierto grado de dudas. Yo al menos creo que podríamos seguir con lo que sí estamos más de acuerdo y revisar un poquito la redacción de este artículo. Esa es mi propuesta, no era una pregunta, era una solicitud. Lo voy a pedir al Ejecutivo de que, dado de que este artículo segundo está ligado al artículo 9, al artículo capítulo 9, artículo 9, indicación 2, artículo 9, o indicación 3, artículo 9, veamos en conjunto cuando lleguemos a
a esa parte del proyecto y veamos la sugerencia de la senadora Proboste, si es que hay voluntad del Ejecutivo de cambiar el vocablo podrán. Senador Osandón. No, yo quiero dejar en claro que yo no estoy de acuerdo con cambiar ese vocablo porque lo que dijeron aquí es que habían condiciones específicas para las pymes en otro artículo. Ya habría que verlo eso. Entonces, Por eso que sí, vamos a claro, analizar el nueve. sí, estoy de acuerdo, pero es que el podrán con cosas tan amplias como promover la igualdad de género, yo insisto, po, si yo soy hombre puedo promover mucho más la igualdad de género que una mujer, po. Puedo tener 20 trabajadoras y usted, siendo mujer, puede tener puro hombre. Entonces, no, definamos eso. Pero las mujeres igual queremos llegar a la gerencia. Y lo hacen bastante mejor que los hombres, si no ese es el problema. Lo que pasa es que lo hacen por capacidad, no porque se lo impongan. Entonces aquí yo lo que creo es que el podrán es complicado, o sea, perdón, ¿Ah? Sí. Lo vamos a Estoy de acuerdo, revisar en el pero esto hay que 9. asociarlo con el otro artículo, Sí, porque lo a lo vamos a mejor el otro revisar en el artículo es el que artículo 9. define bien. Lo que pasa es que los conceptos de igualdad y todo ese tema aquí creo que no tienen nada que ver, porque no es aplicable. Y porque si no definamos qué es lo que es, pues insisto. Porque yo supongo que el que promueve la igualdad de género es la participación de las mujeres, y no solo la dueña de la empresa. Gracias. Secretario, seguimos entonces con la siguiente indicación. Gracias, presidente. La siguiente indicación es la número 4, que es de los honorables senadores señora Carvajal y señores Elizalde y Pizarro. También proponen agregar un artículo segundo bis, muy similar a la indicación sobre la cual ha debatido la comisión. Yo le sugiero que también quede pendiente, igual que el anterior, porque también se refiere a finalidad y principios. Vamos entonces con la indicación 5. La indicación 5 recae sobre el número 3, que modifica el artículo 3º de la ley, sobre materias que quedan excluidas de la aplicación de la presente ley. La indicación 5 de Su Excelencia el Presidente de la República es para reemplazarlo por el siguiente. En la página 10 del comparado dice: en el artículo 3º sustitúyese el párrafo 3º del literal E por el siguiente. Hay que hacer una pequeña introducción. La letra E se refiere a los contratos relacionados con la ejecución y concesiones de obras públicas. Quedan excluidas de la aplicación de esta ley. Claro, los contratos relacionados con la ejecución y concesiones de obras públicas, contratos de obra. Y lo que plantea es el inciso, sustituir el párrafo 3º del literal E del inciso 1 por el siguiente. No obstante, las exclusiones de que se refiere esta letra se les aplicará las disposiciones a las que se refiere el artículo 3º bis, que es lo que vamos a ver a continuación. Eso está en la indicación número 8. ¿Lo dejamos pendiente? Vamos a volver a... Claro. Y a ver si la dejamos pendiente. No entendí. Lo que ocurre es que... Respecto al tema del contrato. Sí. Vamos a repasar por el literal E, que se refiere al contrato de obra pública. Sí, pero parece que en este punto hay opiniones del Ejecutivo, ¿no? Está pago. Ahí sí, muchas gracias. Precisar que los mecanismos de contratación para contratos de obra, nosotros los empaquetamos en otro paquete que tiene el artículo 3º bis, 35 octias, séptimo transitorio y 10 transitorio, entre otros. Y esta materia en particular nosotros proponíamos dejarla para una votación posterior porque hemos recibido, y así lo comentamos a los asesores, hemos recibido algunos comentarios del Ministerio de Obras Públicas de último minuto. Entonces les consultamos si pudiéramos entonces posponerlo a ver si fuera necesaria alguna adecuación. Entonces, para mantenernos en el tema de preparación de la contratación, habiendo dejado en suspenso el artículo 2 bis, nuestra propuesta era discutir las indicaciones al artículo 6. O sea, todo este paquete, disculpe, presidente,
Todo este paquete, tercero bis, 35 octi, sexto, séptimo transitorio, décimo transitorio, todo eso, verlo en un solo paquete. Exacto, verlo en un solo paquete, y aquí en la propuesta que le hicimos a todos era con fecha por definir en esa, porque tenemos que afinarlo con MOP y con sus asesores también. Ok, entonces lo vamos a suspender para recibir... bueno, eso finalmente va a venir el MOP, lo vamos a hacer a través de usted. ¿Cómo va a Nosotros funcionar? estamos conversando con ellos y comentamos también, les comentamos a los asesores que en base a esa conversación vamos a preparar una minuta para ustedes, y ahí tendremos que resolver si es que es necesario algún ajuste adicional o no. Exacto. Exacto, pero por eso eso lo queríamos dejar, y con toda sinceridad, para después y continuar con los temas de preparación de la contratación. Ok, seguimos entonces, señor secretario. Indicación 6 también recae en el artículo 3º. ¿Qué sugiere el Ejecutivo? ¿Con qué materia quiere continuar? La guía, pensando en la guía que era temática, que el segundo tema era preparación de la contratación, proponíamos ir al artículo 6º, que contiene la indicación 15. Sí, página la tiene a mano. 28. Página 28 del comparado. Esto, y solo como contexto, en el fondo la lógica del paquete que estamos proponiendo discutir de manera conjunta es que el artículo 2 bis estipulaba los principios que rigen la contratación pública, y luego vamos a hablar del plan de compras y las etapas de preparación de la contratación, todos ellos mecanismos, cuestiones anteriores. Para ordenarla, estaríamos entonces en la indicación 15, número 15. 7, letra A. Ok, página 28. Sí, del 28 el que tenemos nosotros. Señor secretario. Indicación 15 de Su Excelencia el Presidente de la República para modificar la letra A del número 7 en el siguiente sentido. Reemplácese en el ordinal I la frase bien, servicio u obra por bien o servicio. B. Reemplácese en el ordinal I la expresión sustentabilidad ambiental por la palabra sustentabilidad. Ejecutivo. Gracias, señor presidente. La explicación es porque nos parecía que podía ser confuso que se hiciera referencia a las obras en un artículo que regula principios de las bases de licitación. Entonces, nos parecía que lo correcto, dado que esta ley es para la contratación principalmente de bienes y servicios, que se refiriera a bienes y servicios, porque si bien hay algunas obras que de manera más bien marginal se rigen por esta ley, que son las municipales, el grueso de las obras se rige por otros decretos que son las contrataciones del MOP. Entonces, como hay una aplicación supletoria a los decretos del MOP de esta ley, nos parece que esta referencia a bien, servicio u obra podía resultar confuso. Y por eso mismo queríamos acotarlo a solo bien o servicio. ¿Y la sustentabilidad? Se nos sugirió de que sustentabilidad era un concepto mucho más amplio que solo lo ambiental, que incluía lo ambiental, más podía incluir otros elementos y que por tanto se podía eliminar esa frase. De hecho, coincide con la que fue presentada por los senadores señora Carvajal y señor Elizar Ley Pizarro. Presidente, yo en principio no estoy de acuerdo que se elimine la palabra obra, porque independientemente de que lo veamos en la discusión que quedó pendiente, no dice relación con los elementos que están contenidos en el artículo 6, como por ejemplo los temas de mano de obra. Dice, las bases de licitación, al texto que estamos modificando,
Las bases de licitación deberán establecer las condiciones que permitan alcanzar la combinación más ventajosa entre todos los beneficios del bien o servicio u obra por adquirir, a eso, porque lo que nos están proponiendo el Ejecutivo es que eliminemos eso, u obra por adquirir todos sus costos asociados presentes y futuros. En el caso de la prestación de servicios habituales que deban proveerse a través de licitaciones o contrataciones periódicas, se otorgará mayor puntaje o calificación a aquellos postulantes que exhibieran mejores condiciones de empleo y remuneraciones. O sea, si esto no es importante para las obras, ¿por qué lo vamos a eliminar? Ejecutivo. Sí, quizás aclarar de que los incisos siguientes, cuando se refieren a prestación de servicios habituales, de hecho, precisamente no son obras. Las obras no son servicios habituales, sino que tienen una conclusión. Si bien son contratos de ejecución, ¿cierto?, durante un largo tiempo, no son servicios habituales. Los servicios habituales operan o apuntan más bien a, por ejemplo, lavandería, aseo, y de hecho esto ya tiene años, y lo que se hace, cierto, es que se otorga cierta puntaje a las condiciones mejores de empleo que que ofrezcan los proveedores de los servicios de aseo, de lavandería, etcétera, para sus empleados, dado que son servicios constantes. Entonces es una manera en el fondo de fomentar que tengan buenas remuneraciones y gratificaciones, etcétera. Pero apunta a otra clase de servicios, no apunta necesariamente a las obras. Y todo el resto del articulado, por cierto, se refiere a servicios que no son obras. La consulta es: ¿qué pasa con la obra menor? ¿Vamos a tener que suscribirla siempre a un sistema de contratación de obra? Porque los servicios locales de educación, muchas veces los municipios necesitan arreglar o necesitan reparar cierta infraestructura menor. ¿Qué pasa con la obra menor? ¿No debería suscribirse en este artículo? Sí, presidente. La ley 19.886 se aplica a obras menores, por ejemplo, realizadas por un municipio. Entonces, no porque no diga obras, no se va a aplicar. Más bien tiene que ver con el efecto de ser supletoria para las obras públicas del MOB, ¿cierto? Entonces, la ley en general habla de bienes y servicios. No habla, si usted revisa la ley completa, esta ley no habla de bienes, servicios u obras, porque no solo el artículo, en general la ley habla de bienes o servicios, porque esa es como la inspiración primaria, por decirlo así. Si bien se aplican a las obras, y eso no significa que, por ejemplo, esta regla de que tienen que las bases alcanzar la combinación más ventajosa entre los beneficios del bien o servicio por adquirir, no significa que no se vaya a aplicar, sino que simplemente la denominación que tiene esta ley o el lenguaje que utiliza esta ley es de bien o servicio. Senadora Carmen. Sabes que hay una frase muy básica que dice que lo que abunda no daña. Yo, la verdad es que no, al principio me pareció bien el argumento, pero ahora me parece que no, porque en la realidad no influye en nada que se coloque obras, sobre todo para el espectro municipal. Yo creo que ahí hay un punto que de alguna manera no tiene que ver con obras, con el Ministerio de Obras Públicas, que va a tener un capítulo aparte, que es otra historia, pero los FLIR, los PMB, los PMU, todos los que son montos pequeños mirados desde el punto de vista del MOB, son obras que se licitan en los municipios y que efectivamente están incluidos dentro de este proceso. Entonces yo digo, independiente del capítulo particular que se va a ver en detalle, a mí no me molesta y me parece bueno que esté incorporada la palabra obra, no la eliminaría. Yo creo que queda un espectro importante del mundo municipal y del mundo de los servicios públicos. Los hospitales permanentemente tienen que realizar una obra menor. Entonces, que quede fuera, no sé, no. Ejecutivo. Solo para precisar, y sin perjuicio que coincidimos que son aplicables estas disposiciones, como decía Gabriela, el hecho que la ley en general hable de bienes o servicios y, por ejemplo, lo hace a lo largo de su artículo 7 que define la modalidad de contratación y en otras disposiciones muy relevantes para la ley que son centrales, nuestra inquietud es que pudiera generar dudas interpretativas la inclusión en algunos artículos de la voz obras y no en otros. En consideración que, como decía Gabriela, la norma o la ley en términos generales sí aplica a las obras. Por esa aprensión es que nuestra sugerencia es eliminarlo, porque no sabemos
qué podría entenderse de su incorporación expresa en este artículo y no en los demás. Y que también que las normas específicas de obras también están reguladas en otro acápite. Tampoco, claro. Tendríamos que analizarlo porque eso podría tener quizás incluso más efectos interpretativos, como que estemos acotando entonces su aplicación a solo obras menores. Esa es nuestra aprehensión. No sé, a ver, la verdad que estamos a lo mejor en alguna cosa más de definición, pero senadora Proboste. La palabra obra aparece 64 veces en el proyecto. Y aparece referida a obras públicas, a obras que celebren los servicios de vivienda, a obras urbanas con participación de terceros, a obras públicas relacionadas con ellos y a los contratos, a obras públicas respecto de, a obras públicas que va a aplicar la normativa, a obras públicas que podrán desarrollarse a través del sistema, al referido al decreto del Ministerio de Obras Públicas, a la que también hace referencia junto con la ley de concesiones, a los contratos de ejecución de obras públicas, a las asesorías relacionadas con la concesión de obras públicas, a los contratos de concesión de obras públicas, a las licitaciones de obras públicas, etcétera. O sea, tampoco es un hecho aislado la palabra obra. Ejecutivo, ¿votamos o nos ofrece alguna alternativa? No, solo para precisar, el proyecto, claro, y el comparado en particular sí contiene estas expresiones en varias indicaciones, incluso de los parlamentarios, pero la ley actual solo lo contempla 4 veces. Efectivamente, esa era nuestra aprehensión. Que la ley en general no utiliza esto, reitero, y simplemente nos preocupa la interpretación que pudiera darse en un artículo en particular. Pero ya no, tampoco, o sea, no hay objeciones más allá de eso. ¿Alguna opinión en la discusión que ustedes tuvieron? Creo yo, ¿no? Démosle una segunda vuelta. O claro. Senador Sondón. Yo la votaría, ¿no? Yo la votaría igual. Yo la votaría. Y además Lo que pasa es que se está por un principio de acuerdo y de todo un trabajo que se ha realizado entre el Ejecutivo. Entonces no votemos. Entonces no. Démosle una segunda vuelta, pues. Así. Así la comisión. Dele 1 o 2 vueltas si quiere. Artículo 3, artículo 11, artículo 18, artículo 20, artículo 21, artículo 30. ¿Quieren que siga? Yo digo que los municipios están fuera de esto, es súper complicado. La palabra obra, la palabra obra. Esto de definir el monto sería lo peor, porque dice que había Solo para la historia de la ley, presidente, la palabra obra en la actual ley no aparece 4 veces. Está presente en el artículo 3, artículo 11, artículo 18, artículo 20, artículo 21, artículo 30. Solo para la... Bueno. A ver, vamos a dar una segunda vuelta y lo referimos en la próxima sesión. Secretaría. Ambos aspectos de la indicación 5, porque el segundo se refiere a sustentabilidad, eliminar ambiental, en el sentido que sustentabilidad más amplio. Eso lo podríamos votar, pues. Ya el punto B de la sustentabilidad. No, lo que pasa es que la palabra sustentabilidad es mucho más amplio que solo adscrito a sustentabilidad ambiental. ¿Están de acuerdo? ¿A favor? Senadora Proboste. Sustentabilidad, cambiar sustentabilidad ambiental por sustentabilidad. ¿Es más global? Bien, eso se aprueba. Y eso, señor secretario. En la columna del lado están las indicaciones 16 y 17. La número 16 de los senadores señor Carvajal y señor Elizalde Pizarro. Nosotros también vemos que hay un problema de admisibilidad por iniciativa exclusiva del presidente de la República.
Además, el mismo concepto. Sí, además No, pero es también. inadmisible. Ya, se declara inadmisible. Sí. Y la 17 es la que se acaba La que de vamos a aprobar, votar. podría dejar constancia de que se Sí. Sí, Se se subsume. subsume. Ok. Entonces, según el programa de trabajo del Ejecutivo, correspondería ir al artículo 12. Está bien adelante. Artículo 2, la página 72 del comparado. Ahí recae la indicación 42 de Su Excelencia Presidente de la República y 43 de los senadores señora Carvajal, señores Elizalde y Pizarro. Estamos ahora en el capítulo segundo, párrafo 3 de las facultades de la Administración. Indicación 42 de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo por el siguiente. 15. Reemplázase el artículo 12 por el siguiente. Artículo 12. Cada institución deberá elaborar y evaluar periódicamente un plan anual de compras y contrataciones, al que deberá ajustarse para realizar sus procesos de compra. El reglamento determinará los plazos para elaborar dicho plan, su contenido mínimo y los procedimientos necesarios para su modificación. Para elaborar su plan anual, cada institución deberá utilizar los procedimientos de contratación de conformidad al artículo 5 de esta ley y considerar las necesidades públicas a satisfacer, su plan estratégico de desarrollo, sus adquisiciones habituales, el presupuesto asignado y criterios de sustentabilidad y eficiencia en el uso de recursos públicos dentro del periodo presupuestario correspondiente, procurando entregar información suficiente para que los proveedores conozcan sus requerimientos. La Dirección de Compras y Contratación Pública podrá exigir la modificación de los planes anuales de compra de los organismos de la Administración del Estado cuando estos contemplen tipos de procedimientos que contravengan lo dispuesto en la presente ley, las disposiciones del reglamento, la jurisprudencia de la Contraloría General de la República o las instrucciones que haya emitido la Dirección, sin que ello pueda afectar el mérito, oportunidad y conveniencia de las decisiones de compra correspondientes a cada entidad compradora. El Ministerio de Hacienda, a través de una resolución, establecerá una metodología para que cada institución evalúe anualmente el cumplimiento de su plan anual de compras. Estos lineamientos considerarán al menos los resultados de los contratos celebrados, el rendimiento de los bienes y servicios adquiridos y el grado de satisfacción de las necesidades públicas respecto de aquellos bienes y servicios en los que se hubiere incorporado innovación. El plan anual y sus modificaciones se publicarán en el sistema de información en los formularios electrónicos estandarizados que al efecto disponga la Dirección de Compras y Contratación Pública. Este formulario contendrá información relativa al plan respectivo, el registro de las adquisiciones realizadas, los días promedio de pago, los reclamos de proveedores a través del sistema de información y los recursos interpuestos en su contra ante el Tribunal de Contratación Pública. Asimismo, la información correspondiente a las evaluaciones también deberá ser reflejada en el sistema de información y gestión de compras públicas y en el registro de proveedores, según lo establezca la Dirección de Compras y Contratación Pública. En caso de requerir la adquisición de un bien o servicio no contemplado en el plan anual de compras, deberá justificar en el acto administrativo que autoriza la contratación los motivos por los que contratará fuera de dicho plan, teniendo en consideración criterios de sustentabilidad, eficiencia en el uso de los recursos públicos, costos y vida útil del bien, según corresponda. La indicación siguiente de los honorables senadores señora Carvajal y señora Elizalde Pizarro aborda también la misma materia, pero precisamente por su naturaleza es de carácter inadmisible. Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Nuevamente comentarles que esta fue trabajada con sus asesores
quizás destacar algunos elementos que fueron agregados por petición expresa, especialmente de Luyen, el asesor de la senadora Aravena. Por ejemplo, en el inciso segundo pueden ver de que para elaborar el plan anual de la institución se debe utilizar los procedimientos de contratación de conformidad al artículo 5 de esta ley, que es el que establece cómo interactúan los distintos mecanismos, siendo la preeminencia de la licitación pública. También se deben considerar las necesidades públicas a satisfacer, otro elemento que también se agregó teniendo en consideración la opinión de los asesores. Y en el inciso final también se agregó a petición expresa también este inciso que dice que en caso de requerir la adquisición de un bien o servicio no contemplado en el plan anual de compras se debe justificar fundadamente, es decir, el servicio público tiene que atenerse a su plan de compra y excepcionalmente podrá salirse, si se sale tiene que explicarlo. Eso les puedo comentar en general. Tengo una pregunta. A ver, vamos por partes entonces. Se apagan los micrófonos. Ok, tiene la palabra senadora Carmen Gloria Aravena y senador Manuel José Sondón. Sí, yo agradezco que se haya incorporado porque este es un tema. En la práctica, algunas instituciones, no digo todas, no lo cumplen y además se agrega cierto que esté vinculado al plan de desarrollo estratégico. O sea, en el fondo debiera ir de la mano, cosa que nunca se hace. Ahora, lo único que antes decía que había que enviarlo, ahora el Ministerio más bien en reglamento, entiendo, lo que haría sería establecer una metodología para que cada institución evalúe, pero cada institución evalúa a sí misma, pero envía su reporte a alguien, se entendería así, porque si no uno puede evaluarse extraordinariamente bien y no haber cumplido nada, digamos, o sea, en la práctica. No sé si eso en la redacción se queda claro, que en el fondo está súper bien que existe una metodología de autoevaluación, pero no sé si en la redacción queda claro si es que no es quien fiscaliza o quien de alguna manera observa, o hay un tercero que dice, ¿sabes qué? Que en realidad tu plan va en un 20% de cumplimiento en función de lo que tú te planificaste y más bien lo que el dinero lo has usado para algo que no tiene mucho que ver con tu plan. ¿En qué minutos? ¿Quién hace eso? Porque el hecho de que yo me autoevalúe es recómodo, pero todavía los profesores, digamos, ponen nota a ellos, porque si los alumnos se la pusieran, digamos, probablemente algunos se pondrían puros 7. Entonces ahí no veo en la redacción nada que permita... ¿Mm? Sí, pues, ese sería un saludo a la bandera. Mire, yo no voy a decir lo que pienso de este plan estratégico, que no estoy de acuerdo, porque les quiero decir que en la aplicación de un plan estratégico en una comuna chica, pobre, o una corporación de educación o salud que hoy día van a entrar, es imposible planificar, o sea, si no es si tú haces un plan de compra, tienen que ser las compras habituales, porque los gastos normalmente se dan según los proyectos o las platas que llegan del fondo común, etcétera. Entonces es súper difícil, por ejemplo, no sé, por un municipio chico que quiere comprar un camión. Por lo tanto, me parece bien que lo hayan dejado abierto, digamos, ¿ya? Pero en el caso del punto del punto de vista municipal, un plan de compra que sobresalga de las compras normales, de los papeles, las tintas, esas cosas, no tiene mucho sentido, porque en el fondo, además, el uso de los recursos depende del alcalde y el consejo, y se puede hacer modificación presupuestaria las veces que quieran en el año, así que pueden cambiar de aquí a allá y puede hacer un plan de compra que no tenga un centavo. O sea, en el fondo, un saludo a la bandera, pero en el fondo estoy de acuerdo en que lo dejen flexible, ¿ah? Porque en el mundo municipal esa flexibilidad es la que le da la vida. En el fondo, cuando hay plata se compra, si no hay, no se compra. Por ejemplo, hay muchas comunas que dependen de la venta de los permisos de circulación, por ejemplo, las comunas pobres o pequeñas costeras, ¿ah? Que no solo del fondo común, sino si les va bien en la campaña del verano y le venden a los veraneantes hartos permisos de circulación, tienen plata para comprar, si no, no tienen. Y hay años que las fluctuaciones son inmensas. Pero por suerte esto está abierto, o sea, se deja flexible. Eso no es el problema es quién fiscaliza. Lo que pasa es que yo no sé, mira, aquí hay una pregunta que hay que hacerse, digamos. Entiendo la aprehensión de la senadora Aravena, pero ¿es esta ley la que tiene que evaluar la ejecución de un municipio? No, po. Esto, o sea, lo que hay que evaluar aquí es si la compra se hizo bien
cumpliendo con la ley y se compró el mejor producto, el más barato y se cumplió con lo que la ley pide, si vamos a fomentar las pymes, etcétera, etcétera. Pero si está el uso de la plata en general por el presupuesto, eso es otro, eso le corresponde a los concejales. A los concejales. Sí. Mi única consulta con respecto a este plan es que esto también va de la mano en que finalmente las instituciones, primero se les asignan programas que fija el Estado. Los ministerios, los gobiernos, se les ocurre o se definen de acuerdo a sus políticas ciertos programas y esos programas se les asigna a los municipios y a los distintos servicios públicos y son parte de lo que se generó. Puede ser porque hoy día obviamente la preocupación es la política de seguridad pública y también con respecto a los proyectos que se establece a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Entonces, ¿cómo conversa un plan estratégico si es que finalmente en el año tú vas recibiendo programas o tienes la oportunidad de postular a proyectos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional? Entonces, lo deja abierto, pero ahí simplemente yo me quiero quedar con la conformidad de que existe un organismo que fiscalice el criterio de la ley que estamos hoy día aprobando, pero más allá creo que no tiene ningún sentido. No sé si el Ejecutivo querrá hacer alguna opinión, o el senador aprobó usted. Entonces le dejo la palabra al Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Quizás mencionar que, claro, efectivamente esto está pensado en los servicios centralizados como elementos de auditoría interna también y que a su vez la ejecución presupuestaria es revisada por DIPRES y el Congreso además. Y por otra parte, ¿cierto? Los municipios efectivamente tienen una dinámica como señala el senador Osandón. Entonces, claro, más bien el Ministerio de Hacienda lo que estaría haciendo son como parámetros objetivos de evaluación para evitar como la autoevaluación de decir, bueno, siempre lo hacemos bien, ahora habrían parámetros objetivos. Y también recordar de que Chile Compra también tiene una intervención respecto de los planes que están publicados, dado que puede exigir cambios. Ok. ¿En votación? ¿Unanimidad? Sí, yo no voy a votar a favor. Sí. ¿Senadora? No, yo voy a votar a favor, pero mire, la verdad es bien declarativo, ¿no? Una consulta. Presidente, si me permite una consulta al Ejecutivo, porque una de las modificaciones que hubo en el párrafo tercero es que pasó de ser de las facultades de la administración a de las facultades de los organismos del Estado. O sea, haciendo un énfasis en que esta ley ya no va a regir solamente para la administración, sino para todos los organismos del Estado que reciban recursos fiscales. Y el inciso tercero de este artículo 12 que acaba de aprobar la Comisión, dice, la Dirección de Compra y Contratación Pública podrá exigir la modificación de los planes anuales de compra de los organismos de la Administración del Estado. No sé si está bien ahí o quedó como rezagado. Claro, efectivamente está pensado en la administración del Estado, dado que Chile Compra no podría hacer, por ejemplo, observaciones obligatorias ni exigir sus propias instrucciones que se cumplan, o bueno, eso más bien lo hace Contraloría, pero las instrucciones obligatorias de Chile Compra son solo respecto de la administración del Estado, no podrían afectar a organismos autónomos. Es para constancia de la ley. Gracias. Ok, entonces la indicación 43 se declara inadmisible. Lo que sí para la historia de la ley están considerados algunos aspectos dentro de lo que hemos aprobado en la indicación número 42. La última. Según el plan de trabajo planteado por el Ejecutivo, correspondería ver el artículo 35 bis.
En página 183 del comparado. Esta materia, claro, es la indicación 100 y aquí estamos en el capítulo 7º nuevo, lo está introduciendo esta ley sobre la probidad administrativa en la contratación pública y introduce en la ley los artículos 35 bis y siguientes, eso a manera meramente introductoria. La indicación 100 de Su Excelencia el Presidente de la República es para reemplazar el número 41, el artículo 35 bis propuesto por el siguiente. Una vez determinada la necesidad de adquirir bienes o servicios, se iniciará el proceso de preparación de la contratación administrativa. Previo al inicio de cualquier procedimiento de contratación pública, el organismo del Estado estará obligado a consultar el catálogo de convenio marco antes de proceder a llamar a una licitación pública, licitación privada, trato directo o contratación excepcional directa con publicidad u otro procedimiento especial de contratación. Una vez verificada la indisponibilidad del bien o servicio, o que mediante otro procedimiento de contratación puede obtenerse mejores condiciones, el organismo del Estado deberá determinar el tipo de procedimiento adecuado para realizar la contratación administrativa, así como también elaborar las bases de licitación en los casos que corresponda. Para lo anterior, deberá seguir las disposiciones establecidas en la ley, el reglamento o las instrucciones de la Dirección de Compras y Contratación Pública cuando ello corresponda, o en su caso, las normas especiales que rijan el respectivo procedimiento de contratación. En las adquisiciones y contrataciones complejas y en aquellas por sobre los montos que determina el reglamento, los organismos del Estado deberán previamente obtener y analizar información acerca de las características técnicas de los bienes o servicios requeridos, de sus precios, de los costos asociados, considerando el ciclo de vida útil del bien a adquirir o de cualquier otra característica relevante que requiera. Si para ello es indispensable hacer consultas a terceros ajenos a los organismos del Estado, estas deberán efectuarse mediante una consulta pública a través del Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas. Excepcionalmente, y en caso de que no se obtenga la información necesaria para efectuar la contratación por medio del sistema correspondiente, las entidades contratantes podrán obtener directamente sus cotizaciones a través de correos electrónicos, sitios web, catálogos electrónicos, listas o compradores de precios por Internet u otros medios similares, de lo que deberá quedar registro en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas. Solo cuando sea imprescindible, considerando el tipo de bien o servicio por adquirir, podrán realizarse reuniones presenciales o virtuales entre funcionarios de un organismo comprador y los potenciales proveedores, con el fin de obtener información sobre dicho bien o servicio. De todas las actuaciones señaladas en este inciso, deberá quedar registro en el Sistema de Información y Gestión de Compras Públicas. En dicho caso, se deberá cumplir con lo dispuesto en la Ley 20.730 que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares para las autoridades y funcionarios. Sin perjuicio de lo anterior, los organismos de administración del Estado, previo a efectuar cualquier adquisición, deberán consultar en el medio para que para ello disponga la Dirección de Compras de Contratación Pública si existen bienes que sean de propiedad de otros organismos del Estado o servicios compartidos que les permitan satisfacer la necesidad requerida. El reglamento podrá eximir del procedimiento de consulta cuando el bien requerido o servicio, por su naturaleza, no pueda ser reutilizado o compartido y, en general, no se produzcan excedentes de ellos o bien su valor comercial no supere el monto mínimo allí señalado. Las bases de licitación, en los casos que correspondan, deberán describir los bienes o servicios para contratar sin que de manera arbitraria se privilegie a determinados productos o servicios por sobre otros que permitan satisfacer las necesidades del organismo del Estado de manera equivalente. Con todo, los organismos del Estado que adjudiquen contratos según lo contemplado en el inciso tercero deberán garantizar la igualdad de los oferentes, la libre competencia y la desconcentración de adjudicaciones y promoverán la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación. Esa es la indicación número 100, presidente.
Gracias, señor presidente. Bueno, explicarles que, claro, este fue conversado con los asesores también. La indicación que ingresó fue solo por hacer un cambio de remisión que quedaba incorrecta con todos los cambios que habían en la ley. Sin embargo, este es un artículo muy importante que tiene como finalidad, ¿cierto?, describir las etapas que tiene que cumplir el servicio o municipio u órgano ahora también autónomo que vaya a contratar. Y también en el fondo hace una descripción de las etapas, pero como está en el capítulo de probidad, tiene el sustento de que por su ubicación, si alguno de los servicios llega a no cumplir con las etapas, puede ser una causal de nulidad del contrato, dado que todas estas etapas son pensadas en el resguardo de la probidad administrativa y la transparencia. ¿Te ofrece la palabra? Sí. Aquí me parece que hay cierta contradicción con con el artículo que dejamos pendiente. Lo digo por el inciso final. Y me gustaría que pudiésemos aclarar la referencia al inciso tercero de este artículo, porque a lo mejor estamos viendo... Pero esperando que podamos aclarar la referencia al inciso tercero, dice con todo, dice, después de todo lo que se habló, dice con todos los organismos del Estado que adjudiquen contratos según lo contemplado en el inciso tercero, deberán garantizar la igualdad de los oferentes. Sí, pero es contradictorio con una priorización que habíamos visto anteriormente. La desconcentración, las adjudicaciones y promoverán la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas en los procesos de contratación. La promoción no es lo mismo que la convicción, que el deber. Entonces, yo quisiera preguntarle al Ejecutivo cuál es la disposición en que efectivamente de los decires a los haceres se juntaran. Y como el gobierno dice que tiene un compromiso con revitalizar las pymes, bueno, creo que esto tiene que quedar en la ley. ¿Ejecutivo? Ahí está. Pero hay voluntad de ser mucho más ejecutiva. Sí, sin duda. Gracias, señor presidente. Respecto a este artículo y en relación a las micro, pequeñas y medianas empresas, me gustaría hacer solo dos precisiones. En el inciso segundo de este artículo se habla primero de una obligación de pasar primero por convenio marco. Desde ya aclarar que en el capítulo de MIPYMES estamos estableciendo que esta obligación no va a aplicar para la compra ágil. De esa manera estamos privilegiando el acceso a la compra ágil para favorecer a las empresas de menor tamaño. Y finalmente, respecto a lo señalado por la senadora Aravena, en el inciso final, la materialización de estas acciones de promoción están concretizadas en el... Perdón, la senadora Proboste. Yo sé que lo compartimos con la senadora Aravena. Están materializadas en el capítulo lo de de la Subsecretaría de Hacienda mencionar mi apellido. Pero es economía. Economía. No, también, pues también. El ministro también. Va a la región, no cuenta. Todas esas son cosas que se acumulan en la cuenta. Sacamos la palabra promoverá en la cuenta de ahorro. y ponemos una más ejecutiva. Yo vuelvo a insistir, o sea, yo creo que independiente que son vinculantes los artículos, no son lo mismo. Entonces, yo no podría, yo no apuraría, en mi opinión, o sea, si la senadora Proboste plantea que esto es vinculante a promoverán o deberán, o lo votamos, Yo votaría ahora. ¿Tú lo votarías igual? Sí. Ya. Porque en el fondo tiene que ser amplio, no puede ser una obligación. Ahora, no, porque estarías en contra de todos los tratados internacionales también. Si que no vivimos en una isla. Claro, pero obviamente al Ejecutivo para ver si se llama este último artículo. Sí, solo para precisar también, en este caso se habla de promoverá, la actividad de promoción, y luego el capítulo 9 nuevamente regula la actividad de promoción, distinta a lo que establecía el segundo bis, que era respecto de criterios más amplios, porque no era solo respecto de empresas de menor tamaño, sino también
respondía a otros criterios. Efectivamente, como Ejecutivo, creemos que o lo que estamos tratando de plasmar en este proyecto de ley es una actividad de promoción que, sin embargo, no es en el vacío, sino en la forma de ejecutar en que se traduce esa actividad de promoción, tiene elementos concretos que están contenidos en el capítulo 9. Ya. Última, es solo plantear que, bueno, vamos a seguir trabajando, pero siempre he creído que el convenio marco, así como la compra ágil, que me parece una muy buena idea que la focalicen, es una de las grandes problemáticas del por qué la pequeña empresa no puede acceder a más mercado. Para ser franco, el inscribirse en convenio marco no es fácil. El hecho de que el mercado, digamos, Chile Compra tenga muy pocas oficinas en Chile y está más bien todo digitalizado, justamente entorpece el acceso a la micro y pequeña empresa a un mercado que podría ser más amplio. Entonces, es un tema que no tiene que ver con lo de ahora, pero no tiene que ver, pero que igual en el camino lo podemos ver, porque yo creo que ahí hay un tema que podría hacerse cargo de lo que plantea la senadora Proboste, que es cómo facilitamos que la micro y pequeña empresa en cada 300 y tantas comunas del país estén con la disponibilidad de poder incorporarse, porque hoy día el convenio marco está concentrado principalmente en la capital nacional. Palabra, senadora Proboste, y votamos. Presidente, una propuesta, si es que hay disponibilidad y disposición del Ejecutivo de refundir el último inciso con el inciso tercero, y porque se ve un poco contradictorio con el inciso tercero, y efectivamente que si existe una disposición mayor, lo que ocurre es que cada vez que hacemos referencia a que está muy diluido el concepto de revitalizar y fortalecer a través de la compra pública la PYME, nos dicen que está en otro artículo, con otro artículo. Entonces, o vemos todo junto o de verdad hacemos un texto consistente con lo que decimos en que queremos revitalizar y fortalecer a las pymes, y pasamos de los vocablos como el podrán, el promoverán, el fomentarán, al deberán. Estamos llanos, nos parece adecuada la recomendación de fusionar en el inciso final en el inciso tercero para mayor claridad. Respecto de las posibles, las alusiones permanentes y quizás en vocablos distintos, la razón es simplemente de énfasis, pero la regulación... pero solo para aclarar, sí, lo entiendo, pero la razón por la que se pone acá también es permanentemente para subrayar ese deber que está regulado en más detalle en el capítulo 9. Vamos a votar entonces y la Secretaría va a dar la garantía de la modificación que se ha propuesto. ¿Unanimidad? Con modificaciones. Con modificaciones. Sí. Habiéndose cumplido el objeto de la comisión, se levanta.